comenzar, desearos un bendecido comienzo de año. Bueno, espero que lo hayáis iniciado pues con todas las bendiciones que el Señor os haya podido dar y con anhelos, con expectativas de tener un año nuevo y dedicado sobre todo al Señor. Ya no tanto esperando que Él nos bendiga, sino que vamos a darle nosotras a Él. Y bien, pues vamos a continuar con las doctrinas que estamos estudiando durante todas estas semanas. Y la semana pasada hablábamos de la doctrina del Espíritu Santo, conociendo un poquito más quién era el Espíritu Santo, cómo actuó el Espíritu Santo en la vida de Cristo y cómo opera también el Espíritu Santo en la vida del hombre. Vemos como el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, llevándonos al arrepentimiento en Cristo Jesús. En el momento en el que nosotras aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora ya en nuestro corazón y nos sella con ese sello el cual nos indica que somos pertenencia suya. Y una vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y antes de pasar a ocuparnos del bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver algo muy importante, que son las ordenanzas de Jesús. ¿Cuáles son? Pues son el bautismo y la Santa Cena. ¿Y qué es una ordenanza? Pues mirad, una ordenanza es una ceremonia externa con un significado interno y espiritual que fue prescrito por Cristo para que todo creyente lo cumpliera. Así pues, vamos a comenzar por el primero. Vamos a ocuparnos de conocer el bautismo. Pues para ocuparnos del bautismo, me hubiera gustado ir a otro escenario. Mi idea era ir a un lugar donde hubiera abundante agua, el mar, pero bueno, por las causas climáticas no ha podido ser así, pero vamos a llevar nuestra imaginación. Imaginaros el mar, imaginaros un río, un lago, un lugar donde haya suficiente agua para poder ser sumergido. ¿Por qué motivo? Pues creo que todas lo sabemos. El bautismo, la forma de bautizarse es esa, sumergiéndose completamente en el agua. Mirad, la palabra bautismo procede del griego baptizein, que significa sumergirse o hundirse. De ninguna manera es rociar ni derramar agua sobre la persona, sino sumergirse completamente en ella, ya que ese es el significado. Morimos al pecado y resucitamos con Cristo. Mirad, el bautismo simboliza el comienzo de la nueva vida que tenemos en Cristo, una nueva vida espiritual, y con Él estamos confesando públicamente que nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Jesús mandó a sus discípulos que, bueno, ellos fueron bautizados como también lo fue el propio Jesús para dar ejemplo, y Jesús pidió a los discípulos que cuando predicaran el Evangelio también bautizaran a la gente. Vamos a verlo en Mateo 28, 19, nos lo dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todo aquel que cree en Jesús como el Salvador de su vida debe bautizarse. Y nos lo muestra así la palabra nuevamente en Marcos capítulo 16, versículo 16. Este texto tan conocido que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos claramente cómo une el bautismo a la confesión, o sea, a la creencia. Crees en Jesús, debes ser bautizado. ¿Quiere decir esto que es el bautismo lo que salva? De ninguna manera. Lo que salva es el creer en Cristo Jesús. Una persona que cree en Cristo y por distintas causas no puede ser bautizado, es salvo. Pero sí que Jesús mandó que confesáramos públicamente que Jesús
había venido a nuestra vida y lo hiciéramos por medio del bautismo. Mirad, el bautismo, como he dicho, es un símbolo. En el libro de Hechos encontramos que simboliza el lavado de los pecados. En Hechos 2:38 podemos verlo. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No que el bautizarse sea lo que lava los pecados, ya que simplemente es un símbolo, pero debemos de hacerlo porque Jesús así lo mandó. En el libro de Romanos apunta a una vida nueva en Cristo. Leemos en el capítulo 6, versículo 4 de Romanos, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva. Y es que cuando nos bautizamos, estamos comprometiéndonos a tener esa nueva vida en Cristo, esa vida de la que la semana pasada hablábamos también, que es esa santidad progresiva que el Espíritu Santo va realizando en nuestras vidas. Y por último voy a leer un versículo de Gálatas, donde allí nos está indicando que tenemos una nueva posición en Cristo. Gálatas 3, versículo 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra nueva posición en Cristo Jesús? Es que estamos revestidos de Él y todos somos iguales delante de sus ojos. Y ahora nos haríamos una pregunta: ¿en qué momento una persona debe de ser bautizada? Muchas veces, pues las personas, los hombres, hemos cambiado cosas, ¿no? Añadido cosas. Una persona cree, pero antes de bautizarse debe hacer 3 meses, 6 meses de discipulado, o antes de bautizarse ponemos condiciones, cuando lo que la palabra de Dios nos muestra es el ejemplo en el Nuevo Testamento. Cuando era el momento para ser bautizado, inmediatamente después de la conversión, si el momento lo permitía. Tenemos un ejemplo muy claro con el que siempre nos viene rápidamente a la cabeza, el de Felipe y el etíope. Vemos que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías, no lo entendía. Felipe es llevado por el Espíritu allí para revelarle el mensaje de salvación, y cuando el etíope dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues Felipe dice: no hay nada que lo impida, hay agua, pues sé bautizado. Es después, cuando una persona ha creído y es bautizada, comienza su andadura cristiana, y ahí hay que discipularlo, ahí hay que formarlo, ahí uno empieza a tomar primero, como un bebé, la leche espiritual, y poquito a poco va tomando la carne espiritual, el alimento sólido. Vamos a leer unos ejemplos. Pues en el libro de los Hechos, como estoy citando, el capítulo 8 y el versículo 12, vemos que dice: cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Inmediatamente escuchaban el mensaje, creían en Cristo y eran bautizados. Vemos también la historia del carcelero de Filipos, aquella en la que tantas veces nos hacemos como una promesa para nosotros ese versículo en el que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues en ese pasaje, cuando el carcelero cree en Cristo y van a su casa, dice que toda su familia creyó y fueron bautizados. El propio Pablo, cuando cree en el Señor Jesús, después de haber tenido ese encuentro glorioso, va a casa de Ananías, y allí, pues, en el momento que dice que caen las escamas de sus ojos, dice: levantándose, fue bautizado. Entonces vemos estos ejemplos claros en los cuales
podemos aprender cuál es el momento de ser bautizado: el que creyere y fuere bautizado. Bien, vamos a ocuparnos ahora de la segunda ordenanza de Jesús, y es, como aquí he querido representar, la Santa Cena, la Cena del Señor. Y tal vez penséis qué cosas más básicas, ¿no? Está enseñando hoy Raquel, básicas pero imprescindibles. La Cena del Señor, la cual cuando podíamos reunirnos cada domingo celebrábamos, ahora de una manera más distante, pero algo precioso. Jesús la tomó por primera vez y la instituyó en la última cena que tuvo con sus discípulos. ¿Y qué representa? Pues el pan está representando el cuerpo de Cristo y el vino está representando esa sangre. Y a la vez, ¿qué está representando el acto en sí? Es una promesa de la venida de Cristo, ya que Él dijo: y no la tomaré más con vosotros hasta que la tome de nuevo en el reino de los cielos. Así que sabemos que un día estaremos sentados a la mesa con Él, participando de esto. ¿Y qué es la Santa Cena? Pues mirad, es una conmemoración. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que la tomamos estamos haciendo algo en memoria, estamos recordando, y así nos lo dijo Jesús en ese pasaje que siempre se suele leer en el momento de la Santa Cena, el de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 26, voy a leerlo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la mesa del Señor, estamos recordando ese cuerpo y esa sangre partido y derramada por nosotros para perdón de los pecados. Mirad, su significado lo podríamos resumir en 4 puntos. En primer lugar, la Santa Cena es un recuerdo, como muy bien acabamos de ver, y nos recuerda la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. La vida nos la recuerda el pan, esa vida perfecta que fue el sacrificio idóneo para perdón de nuestros pecados. Su muerte, representado por el vino, esa sangre derramada hasta la última gota por cada uno de nuestros pecados. Y su resurrección, ese anuncio de su venida: la tomaréis de nuevo conmigo. ¿Por qué? Porque Él resucitó y porque nosotros también, si morimos, resucitaremos. Si vivimos, seremos transformados y estaremos a la mesa del Señor. En segundo lugar, es un anuncio. Mirad, ¿qué es lo que anuncia? Los hechos más básicos del Evangelio. ¿Cuáles son? Testificar y esperar su venida. Dice: cuando la tomareis, la muerte anunciáis. Estamos anunciando la muerte de Cristo, estamos evangelizando. La Santa Cena es un anuncio. Estamos anunciando que Cristo es el Salvador de la humanidad. Y segundo, estamos anunciando que Cristo volverá. Como he leído, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. En tercer lugar, es una promesa. Dice, es la promesa de su venida y es la promesa de que somos un cuerpo en Cristo. Nosotros, siendo muchos, somos uno solo en Cristo Jesús. Y así nos lo muestra 1 Corintios 10, 17, cuando leemos: siendo un solo el pan, o sea, el Cristo es uno solo, y nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo. Cristo es uno, un cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos cada uno un miembro diferente del cuerpo.
pero dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es realmente una promesa de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y por último, es un estímulo, porque nos está animando a la unidad. Nos está animando, si somos un solo cuerpo, tenemos que estar unidos. La mano no le dice, así lo dice la Biblia, a la oreja no te necesito, o el ojo a la boca, y así sucesivamente. Somos un cuerpo, nos estimula a la unidad y nos estimula a seguir juntos esperando la venida del Señor. Ahora vamos a ocuparnos del bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, Él les hace una promesa a sus discípulos y a todos los creyentes, diciendo que Él enviaría a su Espíritu Santo, Él enviaría al Consolador y que no estarían solos, tenían que esperar. Y en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículos del 7 al 14, ahí Jesús les está explicando la obra que hará el Espíritu Santo cuando descendiera en la tierra. Resumiéndolo, no lo vamos a leer, pero sí que os invito a que lo hagáis en casa. Está diciendo que el Espíritu Santo sería el Consolador. Está diciendo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y está diciendo que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad. Así pues, el Espíritu Santo consuela, guía, convence de pecado. El Espíritu Santo haría una gran obra cuando descendiera. Pero Jesús les dijo algo. Él estuvo en la tierra 40 días después de que resucitó, y desde que Jesús asciende al cielo hasta que el Espíritu Santo desciende, pasaron 10 días más. En esos 10 días, muchos estuvieron obedeciendo al Señor. Mirad, antes de ir a este punto, quiero que leamos Hechos 1, versículos 8 y 9, donde nos dice lo que Jesús les dijo a ellos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Qué importancia tenía que viniera el Espíritu Santo? Una importancia vital. Recibirían un poder especial. Recibiréis poder. Ellos ya habían aceptado a Cristo, ellos ya habían vivido con Cristo, pero necesitaban tener el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese era el poder especial para poder testificar y dar el mensaje de salvación a todas las naciones. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Como estaba diciendo antes, más de 500 personas vieron a Jesús resucitados, pero solamente 120 recibieron el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron 3 cosas importantes: obedecieron, esperaron y recibieron. Obedecieron. Jesús les dijo: no os marchéis de Jerusalén. Y ellos no lo hicieron. Ellos estuvieron obedeciendo y esperando lo que el Señor les había prometido. Y 10 días da para pensar cuándo vendrá un día, otro, pero ellos esperaban. Obedecieron lo que el Señor les había dado. Y esperaron simplemente, tranquilamente, hablando, pensando: ¿y cómo vendrá? ¿Cómo no vendrá? No. Ellos esperaron en una búsqueda continua, en una búsqueda santa. Mirad, nos lo dice el libro de Hechos, en el cual nos centramos hoy, capítulo 1 y versículo 14, y dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Primero, eran perseverantes, no dudaron, no dejaron de estar en aquel lugar,
perseveraban. ¿Y cómo perseveraban? Orando. ¿Qué es la oración? Es tener comunión con Dios, es estar en esa conversación de hablar, de escuchar. Oraban, pero no solo era una comunión, sino que rogaban en oración y ruego. Ellos rogaban al Padre que enviara el Espíritu Santo que Jesús había prometido y estaban juntos. Así que fueron obedientes, estaban pidiendo y la consecuencia fue que recibieron. Y así nos lo dice Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vemos, en el versículo anterior hemos visto cómo estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Y llega el día de Pentecostés, ¿y cómo siguen? De la misma manera. Vuelvo a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Continuaban ahí, juntos, pidiendo. Y de repente, ¿qué ocurrió? Llegó la promesa tan esperada. Y vino acompañada de manifestaciones sobrenaturales. La promesa la encontramos en Hechos, capítulo 2, y el versículo del 1 al 4, dice que de repente vino como un estruendo, como un viento recio, que llenó toda la casa donde ellos estaban. Imaginaros el impacto que tuvo que ser eso mientras ellos oraban juntos, sentir, mejor que ver, ese viento, ese estruendo. ¿Qué pasó después? Dice que hubieron lenguas de fuego que se pusieron sobre cada una de ellas. El Espíritu Santo, la semana pasada lo veíamos, que se presentó en forma de paloma sobre Jesús en el bautismo, y ahora en el bautismo del Espíritu Santo se presenta visiblemente en formas de lenguas de fuego. ¿Y qué ocurrió enseguida? Dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mirad, voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué día tan maravilloso! ¡Qué hecho tan maravilloso sería aquel! Y qué bendición aquellos que pudieron gozar, esos 120 que obedecieron y permanecieron buscando y esperando la promesa. Vemos cómo esas manifestaciones sobrenaturales siguieron, ya que en el libro de los Hechos leemos continuamente cómo la iglesia crecía, cómo la gente creía, cómo se bautizaban en agua y cómo eran bautizados por el Espíritu Santo. En Hechos 10, 44, 46, si lo leéis, veréis que la manifestación en este momento dice que hablaban en lengua y magnificaban a Dios en esa alabanza especial. En Hechos 19, 6 dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Os pregunto, ¿es importante el bautismo del Espíritu Santo? Os contesto, sí, es importante el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, busquémoslo. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nos está enumerando el orden. Arrepentíos y creed en Cristo, bautizaos para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que debemos de buscar esa promesa, los que todavía no la tengáis y los que la tenemos, ir practicándola, pidiendo, Señor, renueva ese bautismo en nuestras vidas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese bautismo?
del recibimiento de esa promesa. Mirad, fue acompañada por el crecimiento de la Iglesia. Es increíble. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Y así se cumplió, porque cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, la Iglesia empezó a crecer, y creció en número y creció en calidad espiritual. Y así lo leemos en los versículos 41 y 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Veis? El conjunto de todo lo que hoy estamos viendo: recibían la palabra, aceptaban a Cristo, se bautizaban en el agua, participaban de la mesa del Señor y eran bautizados por el Espíritu Santo. En un solo día se añadieron a la Iglesia como 3000 personas. ¿Y qué daba el Espíritu Santo a la Iglesia? Daba poder y daba autoridad. Y lo vemos en la vida de los apóstoles. El mismo Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo, tiene autoridad para delante de los gobernadores poder hablar ese discurso de Pedro que encontramos en el libro de los Hechos, donde dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba, porque el Espíritu Santo lo llenó de poder y de autoridad. En Hechos 4:31 voy a leer, dice: cuando hubieron orado, después del discurso de Pedro, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y vemos a hombres llenos del Espíritu Santo, como Esteban, el primer mártir. Dice que lleno del Espíritu Santo, puestos sus ojos en el cielo, en ese momento él no veía ni sentía las piedras que estaban cayendo sobre él hasta llegar a encontrar con ello la muerte, sino que vio el cielo abierto, a Dios sentado en su trono y Cristo a su diestra. Y vemos la conversión de Pablo, vemos cómo el Espíritu Santo empezó a obrar grandes maravillas en todo. Y concluyo diciendo que esta promesa es para el día de hoy también, porque no porque yo lo diga o porque yo lo crea, sino porque así nos lo enseña la palabra. Mirar en Hechos 2, 29, no, 39, Hechos 2, 39, nos dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Dios, el Señor, llamare. La promesa del bautismo del Espíritu Santo no fue solamente para ellos, sino dice para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos a los que Dios llamase. Y Dios nos ha llamado a nosotras, así que busquemos esa promesa. Si aún no la tienes, te invito a que busques al Señor, a que le pidas que el Espíritu Santo, aunque Él ya mora en nuestra vida, no dudamos, el Espíritu Santo hace morada en nuestro corazón, el Espíritu Santo vivifica nuestras vidas, el Espíritu Santo nos ha sellado, pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para recibir ese poder especial. Y la Iglesia avanzaba, la Iglesia crecía y la Iglesia tenía poder y fuerza. Y queremos que la Iglesia de hoy también crezca, la Iglesia de hoy también vaya avanzando. Y para esto vamos a leer Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que queremos para la Iglesia de hoy también. Así que nosotras, ¿qué debemos hacer? Ya os he hecho esa invitación, pues debemos desearlo, debemos de pedirlo y debemos de buscarlo. Deseemos la promesa,
busquemos la promesa, pidamos la promesa, y el Dios que lo ha prometido, el Cristo que lo ha prometido, nos lo dará. Que el Señor os bendiga, que tengamos una semana especial y hasta el próximo martes, si Dios así lo permite, nos ocuparemos de la doctrina del hombre, la naturaleza del hombre, el pecado y la salvación del hombre. Un abrazo a todos.